O sea, en este preciso instante, hay una fábrica industrial oculta operando a una velocidad, bueno, vertiginosa. Produce más de 2 millones de células nuevas por cada segundo que pasa. Ajá, es una locura. Es una línea de ensamblaje masiva que jamás se detiene. Y lo verdaderamente irónico de todo esto es que toda esta actividad frenética y vital está escondida en el lugar biológico que la cultura humana más suele asociar con la inercia absoluta o incluso con la muerte, o sea, el esqueleto. Sí, totalmente. Es una desconexión cultural fascinante, ¿no? Porque, a ver, vemos un cráneo o un fémur en un museo y de inmediato pensamos en fósiles estáticos. Claro, como piedras. Exacto. Se perciben como reliquias inertes. Pero la realidad anatómica es que esa estructura blanquecina no tiene absolutamente nada de inerte. Es un ecosistema vivo, muy dinámico y sumamente ruidoso a nivel celular. Sí. De hecho, dicta absolutamente todo el equilibrio del cuerpo, desde la capacidad del cerebro para procesar un pensamiento hasta, digamos, la rapidez con la que cicatriza una herida. Bien, analicemos esto paso a paso. En este análisis a fondo, la misión es de construir por completo esa imagen anticuada que tenemos. Me parece perfecto. ¿Hay que dejar atrás la idea de los huesos como simples adornos macabros? ¿O estas piezas de plástico ensambladas con alambres en el laboratorio de la escuela? Ay, sí, el típico esqueleto del salón de clases. Ese mero. Vamos a explorar la verdadera naturaleza de esta maravilla arquitectónica. Porque, fíjate, la premisa inicial es abrumadora. Si esta infraestructura interna desapareciera de un segundo a otro, la masa biológica que compone un ser humano simplemente colapsaría. Como un edificio sin vigas. Exacto. Sin este soporte, la carne, los músculos y los órganos no tendrían dónde anclarse. El resultado sería, bueno, seríamos una especie de charco de gelatina aplanado contra el suelo, completamente incapaces de resistir la fuerza de la gravedad terrestre. Es que la gravedad es, de hecho, el primer gran enemigo que el sistema óseo debe vencer. Vivimos en un planeta que constantemente tira de toda nuestra masa hacia su centro. Ajá. Entonces, para que un organismo pueda erguirse, desplazarse o simplemente mantener una forma tridimensional, necesita un andamiaje interno capaz de soportar fuerzas de compresión masivas. Porque la piel y el músculo solos no pueden. Para nada. Los tejidos blandos, por sí solos, son inútiles contra la física planetaria. Por lo tanto, la primera gran victoria del esqueleto es arquitectónica. Proporciona los cimientos y los pilares que mantienen los órganos en su lugar y permiten que la piel y los músculos tengan una estructura sobre la cual tensarse. Pero, a ver, hay un conflicto de diseño evidente aquí. Por un lado, tenemos órganos que son esencialmente bolsas de líquido y tejido blando, que son extremadamente delicadas. Sí, como el cerebro, por ejemplo. Exacto. El cerebro tiene la consistencia de una gelatina suave. El corazón y los pulmones son súper vitales pero muy vulnerables. Entonces, la evolución no solo tuvo que crear pilares para vencer la gravedad, sino que además tuvo que diseñar una armadura a prueba de impactos. Claro. Es como un traje de alta tecnología hecho a la medida. El cráneo es una caja fuerte esférica, la caja torácica es como una jaula protectora, y la columna vertebral funciona como un conducto blindado. Y mira, lo fascinante aquí es cómo esta armadura logra resolver un problema de ingeniería biológica que incluso hoy en día desafía a los científicos de materiales. ¿En qué sentido? Pues, si el objetivo fuera solo la protección absoluta, la solución más sencilla, digamos, sería crear bloques macizos y densos de mineral, como si el cráneo o las costillas fueran cascos de acero sólido. Claro, pero si tuviéramos un esqueleto de acero sólido, el peso sería colosal. O sea, un ser humano pesaría cientos de kilos, ¿no? Exactamente. Requeriría consumir, no sé, cantidades absurdas de calorías diarias solamente para levantar un brazo o dar un paso. Sería evolutivamente inviable. Totalmente inviable. El gasto energético sería insostenible, porque la supervivencia requiere protección impenetrable, sí, pero también requiere agilidad, velocidad y mucha ligereza. Ajá, el equilibrio perfecto. Exacto. Y el tejido óseo logra este equilibrio mediante una microarquitectura que es francamente brillante. Si hiciéramos un corte transversal en un hueso largo o en el mismo cráneo, veríamos que no es un bloque sólido. Ah, ¿no? No, para nada. La capa exterior es hueso compacto, que sí es denso y duro como el marfil, pero el interior
Está compuesto por hueso esponjoso. Bueno, esponjoso suena algo frágil, ¿no? Como si el interior del hueso fuera blando. Sí, es un término bastante engañoso, la verdad. Se le llama esponjoso porque tiene un aspecto poroso, lleno de huecos, tipo un panal de abejas o una esponja rígida. Ok, ya entiendo la imagen. Pero esas diminutas colomas de hueso en el interior, que se llaman trabéculas, no están ahí dispuestas al azar. Se alinean con una precisión matemática asombrosa, siguiendo las líneas de tensión y el estrés mecánico que sufre el cuerpo. Wow. Funcionan, exactamente igual que los arcos y contrafuertes en una catedral gótica o las vigas de celosía en la Torre Eiffel. Qué buena analogía. O sea, distribuyen el peso. Exacto, distribuyen el peso y la fuerza del impacto hacia los bordes reforzados, eliminando toda la masa innecesaria en el centro. Así es como se obtiene una bóveda craneal capaz de soportar impactos brutales sin que su peso rompa el cuello de quien la lleva. Esa eficiencia estructural es alucinante, de verdad. Y bueno, nos lleva directamente al problema del movimiento. Porque tener una armadura ligera está muy bien, pero una armadura, por muy ligera que sea, sigue siendo estática. Sí, una estatua. Claro, y las esculturas de mármol no huyen de los depredadores. Para interactuar con el entorno, la estructura protectora debe convertirse en maquinaria. Y la física aplicada en este nivel es de una elegancia tremenda, porque los huesos asumen el papel de palancas mecánicas perfectas. Y así es como se pasa de la protección pasiva a la acción motriz, ¿no? Porque el músculo es el motor que genera la fuerza mediante la contracción. Pero un músculo en el vacío no sirve de nada. Necesita anclarse a algo. Exacto. Necesita un sistema de anclaje de 2 puntos que cruce una articulación. Cuando el músculo se contrae, acorta su longitud y tira de la estructura ósea. Entonces el hueso actúa como el brazo de una palanca, multiplicando o direccionando esa fuerza para producir un movimiento específico en el espacio tridimensional. O sea que, sin esas palancas, seríamos inútiles. Totalmente. Sin estas palancas rígidas, un bíceps contrayéndose solo sería un trozo de carne temblando sobre sí mismo sin generar ningún desplazamiento. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, hasta ahora seguimos describiendo el hueso mediante puras analogías de ingeniería. Vigas, palancas, cajas fuertes. Ajá, estructuras frías. Exacto. Todo eso suena a materiales inanimados. Pero la revelación más rompedora de este análisis para mí es que la matriz ósea es un tejido vivo, palpitante y, bueno, metabólicamente agresivo. Funciona como un banco financiero nacional para los minerales más críticos de todo el organismo. Y es un banco con un volumen de transacciones abrumador, créeme. El tejido óseo almacena el 99% del calcio del cuerpo humano, además de inmensas cantidades de fósforo. ¿El 99%? Sí, casi todo. Y a ver, el calcio suele asociarse únicamente con la dureza estructural, con tener huesos fuertes, pero su rol bioquímico es muchísimo más urgente. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Bueno, sin iones de calcio circulando en la sangre, el sistema nervioso sufre un apagón total. Las neuronas no pueden disparar señales, los músculos no pueden contraerse y, lo más crítico de todo, el músculo cardíaco no puede latir. ¡Wow! No tenía idea de que el corazón dependiera directamente del calcio del hueso. Mantener niveles exactos de calcio en la sangre es una cuestión de vida o muerte instantánea. Espera. Hay algo que no encaja conceptualmente aquí. Si el hueso es esta bóveda de seguridad a prueba de impactos, una matriz mineral superdura, ¿cómo es que el sistema nervioso o el circulatorio pueden hacer estos retiros de calcio tan fácilmente? Esa es la gran pregunta. Porque, o sea, no se puede simplemente raspar un muro de hormigón desde adentro cada vez que el corazón necesita minerales, sin que el edificio entero corra peligro de derrumbarse. Y esa es la paradoja aparente que confunde a mucha gente. Pero la solución biológica es brutal. El hueso no es un depósito pasivo. Está patrullado, digamos, constantemente por 2 tipos de cuadrillas celulares de mantenimiento muy especializadas: los osteoblastos y los osteoclastos. Ok, a ver, explícame eso. Mira, los osteoclastos son esencialmente equipos de demolición química. Cuando el cuerpo detecta que falta calcio en la sangre, libera hormonas que activan estos osteoclastos. Estas células se adhieren a la matriz ósea dura y secretan unos ácidos superpotentes y enzimas que literalmente disuelven el hueso cristalizado. Lo disuelven. Sí, lo derriten a nivel microscópico, liberando el calcio atrapado directamente hacia el torrente sanguíneo.
O sea que, para mantener el corazón latiendo, el cuerpo se ve obligado a derretir microscópicamente su propio esqueleto. Eso suena como un autosabotaje peligrosísimo, si no hay un control estricto. Y lo sería totalmente, si no fuera por el segundo equipo. Inmediatamente después de esa disolución, llegan los osteoblastos, que son los equipos de construcción. Ah, claro, los que reparan el daño. Exacto. Reabsorben el calcio sobrante de la dieta y fabrican nueva matriz ósea fresca para rellenar esos huecos. Es un ciclo de destrucción y reconstrucción que nunca se detiene. ¡Qué impresionante! En este mismo instante, mientras hablamos, partes de nuestra armadura interna se están disolviendo y reconstruyendo simultáneamente. Es un dinamismo absoluto. Lo cual nos devuelve a esa estadística abrumadora del inicio, ¿no? Toda esta actividad de demolición y construcción ocurre en la coraza exterior, pero en el núcleo poroso de muchos huesos se esconde también la fábrica de sangre, la médula ósea roja. Una de las fábricas más importantes del cuerpo. Sí. Saber que el origen de la sangre no es el corazón, como muchos podrían pensar, sino el centro oscuro y profundo de los huesos es un cambio de perspectiva monumental. Todo el suministro de glóbulos rojos que transportan el oxígeno vital, los glóbulos blancos que forman nuestros ejércitos inmunológicos contra patógenos y las plaquetas responsables de sellar las heridas mediante la coagulación. Todo eso, absolutamente todo, emana de una línea de producción masiva escondida en la cavidad ósea. Y si conectamos esto con el panorama general, la definición anatómica del esqueleto tiene que reescribirse por completo. Totalmente de acuerdo. No es meramente un sistema de soporte, es la base de la homeostasis general del cuerpo. Interactúa de forma directa con el sistema muscular para permitir la exploración del entorno. Dialoga con el sistema endocrino y el nervioso regulando estos iones minerales que mencionamos. Y nutre al sistema circulatorio inmunológico mediante la hematopoiesis. Hematopoiesis, un gran término médico para presumir. Sí, que es el término técnico para esta incesante producción de células sanguíneas. Básicamente, un fallo en el esqueleto compromete inmediatamente todos los demás sistemas vitales del organismo. Teniendo todo esto en cuenta, surge un enigma numérico fascinante, porque si esta infraestructura viva, capaz de autorremodelarse y fabricar sangre, es tan pero tan fundamental, ¿cómo se ensambla desde cero? Ese es un proceso increíble. Porque la arquitectura inicial de un ser humano, cuando nacemos, es muy distinta a su versión final. Al nacer, el esqueleto cuenta con alrededor de 270 piezas individuales. Pero al alcanzar la edad adulta, esa cifra se reduce misteriosamente a 206 huesos. Así es. O sea, hay decenas de piezas que aparentemente desaparecen en el aire. ¿Qué pasa ahí? Esto plantea una pregunta importante sobre los desafíos extremos del desarrollo humano, especialmente en las primeras etapas de la vida. Esas piezas no desaparecen mágicamente, obvio, experimentan un proceso de fusión biológica. Se sueldan, por así decirlo. Exacto, se fusionan. Y el motivo detrás de tener más piezas al principio responde a una urgencia de supervivencia supercrítica, que es el alumbramiento. Ah, claro. Un esqueleto adulto es rígido y sólido para vencer la gravedad, pero si un bebé naciera con un cráneo totalmente solidificado y fusionado como el nuestro, pues el parto vaginal sería mecánicamente imposible, o bueno, letal para ambos. Exactamente. La bóveda craneal de un recién nacido no es una estructura esférica de una sola pieza firme. Está compuesta por múltiples placas óseas que, digamos, flotan sobre un mar de tejido conectivo muy blando. Las famosas molleras, ¿no? Ajá. Los espacios entre estas placas se conocen como fontanelas. Durante el paso por el canal de parto, la presión extrema fuerza a estas placas óseas a deslizarse y superponerse unas sobre otras. Literalmente se aplastan un poquito. Sí. Esto permite que la cabeza entera reduzca su diámetro temporalmente y cambie de forma sin dañar el delicado tejido cerebral subyacente. Es una maravilla de diseño maleable. O sea, nacemos como con un esqueleto desarmado y repleto de componentes intermedios blandos para ser lo suficientemente flexibles frente al trauma del nacimiento y luego para aguantar el crecimiento explosivo inicial. Así es. Y aquí es donde entra el papel estelar de otro protagonista fundamental de este sistema, que es el cartílago. Porque no todo en el sistema óseo es hueso calcificado, rígido y duro. Para nada. El cartílago es, podríamos decir, el modelo inicial, el plano arquitectónico original.
Gran parte de esos 270 huesos originales en un bebé son en realidad modelos de cartílago blando y flexible. ¿Y cómo se vuelven hueso duro? Bueno, a medida que el desarrollo avanza, ocurre lo que llamamos osificación. Los vasos sanguíneos invaden el cartílago, los osteoblastos llegan a la zona y comienzan a reemplazar lentamente ese tejido blando por matriz ósea calcificada y dura. ¡Guau! ¿Como un reemplazo de materiales en plena construcción? Tal cual. Y en las zonas donde los huesos largos necesitan estirarse para que la persona alcance su altura adulta, existen las placas epifisiarias, que comúnmente conocemos como placas de crecimiento. Ya a medida que estas placas se solidifican por completo al final de la adolescencia, esos 270 fragmentos originales terminan soldados en el chasis definitivo de 206 huesos. Pero el cartílago no desaparece por completo, ¿verdad? No, no, no. Se reserva una función permanente que es vital. Sirve como un sistema de amortiguación de alta tecnología en las articulaciones. Es que es muy fácil olvidar el nivel de fricción destructiva que generaría el simple hecho de caminar si el fémur rozara directamente contra la tibia. Uf, hueso duro contra hueso duro. Sería un dolor insoportable. Sería desastroso. Sin ese revestimiento de cartílago articular que es súper liso y resbaladizo, sumado al líquido sinovial que funciona literalmente como aceite lubricante, las articulaciones colapsarían por fricción en cuestión de días. Increíble. Para que te des una idea, el cartílago reduce el coeficiente de fricción a un nivel inferior al de 2 trozos de hielo frotándose entre sí. Es una superficie de contacto casi perfecta. ¡Qué nivel de ingeniería! Y bueno, una vez alcanzado este estadio adulto, ya con las 206 piezas, fusionadas, osificadas y perfectamente lubricadas, resulta asombroso observar cómo la anatomía moderna clasifica este complejo entramado. Sí, el mapeo del sistema. El mapeo divide la estructura en dos grandes divisiones conceptuales. Tenemos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Y si elevamos las metáforas y dejamos atrás las típicas comparaciones con, no sé, chasis de automóviles básicos, es posible ver el esqueleto humano como una proeza de biorrobótica avanzada. Totalmente. Está basada en principios de tensegridad. Y la tensegridad es un concepto fundamental aquí. Qué bueno que lo mencionas. Significa integridad tensional. Solemos imaginar la columna vertebral como un bloque de vértebras apiladas rígidamente una encima de otra, tipo, no sé, ladrillos en un muro. Claro, como una torre rígida. Pero en la realidad viva, los huesos rara vez se tocan directamente. Flotan. Flotan. Sí, están suspendidos en una red inmensamente compleja y equilibrada de fascias, tendones, músculos y ligamentos. El hueso es el que aporta la integridad estructural rígida, y los tejidos blandos aportan la tensión continua en todas direcciones. Eso explica perfectamente al esqueleto axial, que, para quienes nos escuchan, consiste en el eje central del cuerpo. O sea, el cráneo, la caja torácica y la columna vertebral. Son 80 huesos dedicados a proteger el núcleo operativo. Exacto, el centro de mando. Y la columna es el mástil central de este sistema de tensegridad. No es un pilar recto, sino que posee una curvatura en forma de doble S. Esa forma geométrica específica no es un capricho evolutivo. Funciona como un resorte macroscópico. Ajá, un amortiguador gigante. Cada paso que damos al caminar envía una onda de choque desde el talón hacia arriba. Si la columna fuera recta como un tubo, esa fuerza de impacto viajaría directo a la base del cerebro, causando microconmociones constantes a cada paso. La curva en S absorbe y disipa esa energía cinética antes de que alcance el sistema nervioso central. Es un diseño brillante. Y bueno, una vez que el centro de control está asegurado por el esqueleto axial, entra en juego la interfaz con el mundo exterior, que es el esqueleto apendicular. Las extremidades. Exactamente. Son los 126 huesos restantes que conforman los brazos y las piernas, además de las estructuras que las anclan al eje central, como la cintura escapular en los hombros y la cintura pélvica en la cadera. Donde se nota una versatilidad brutal. Aquí es donde el diseño evolutivo demuestra una versatilidad sin precedentes. La forma geométrica de cada hueso, por más rara que parezca, dicta de manera absoluta la función mecánica que puede realizar. Un ejemplo brutal de esto, de que la forma dicta la función, está en los brazos. O sea, si prestamos atención a nuestro propio antebrazo, vemos que está compuesto por dos huesos paralelos, el radio y el cúbito. Ajá.
No es un solo hueso grueso por una razón mecánica brillante. El radio está diseñado con una curvatura específica y una articulación superior que le permite rotar cruzándose literalmente por encima del cúbito. Es un movimiento súper complejo si lo analizas. Sí, ese simple diseño geométrico de dos barras cruzables es lo que permite que la mano humana pueda girar para colocar la palma hacia arriba o hacia abajo. Es el movimiento de pronación y supinación. Así es. Sin esos dos huesos girando uno sobre otro, movimientos tan vitales cotidianos como utilizar herramientas complejas, girar la manija de una puerta o simplemente sostener comida para llevarla a la boca serían imposibles. Y la especialización llega a extremos inverosímiles. El esqueleto apendicular alberga tanto la fuerza bruta como la microprecisión más extrema imaginable en el reino biológico. Totalmente. Por un lado, tenemos huesos largos diseñados para actuar como palancas titánicas y soportar cargas masivas, ¿no? El fémur, que está ubicado en el muslo, es el pináculo de esta ingeniería de resistencia. El rey de los huesos. Sin duda. Gracias a su combinación de hueso compacto exterior y esa red de trabéculas interiores de las que hablábamos antes, el fémur puede resistir fuerzas de compresión de hasta 1 tonelada por pulgada cuadrada sin fracturarse. 1 tonelada. Y estructuralmente es superior al hormigón moderno en cuanto a su relación fuerza-peso. Soporta saltos, caídas, carreras a máxima velocidad y toda la furia de la gravedad en pleno movimiento. Y habitando en esta misma anatomía, o sea, en contraste directo con ese coloso de fuerza diseñado para soportar impactos de 1 tonelada, existe una pieza cuya delicadeza parece pertenecer a otro universo, ¿verdad? El estribo. El estribo. Exactamente. El estribo está escondido en las profundidades del oído medio y es el hueso más pequeño de todo el cuerpo humano. Su tamaño no es mayor que el de un grano de arroz grueso. Diminuto. Pero su función no es soportar peso ni servir de anclaje para grandes músculos. Su propósito exclusivo es vibrar. Captura las minúsculas variaciones de presión en el aire que son generadas por las ondas sonoras y transmite esas microvibraciones mecánicas hacia el oído interno para que el cerebro las procese como sonido. ¡Qué locura! Imagínate el rango. Desde resistir la fuerza de gravedad en un aterrizaje súper violento con el fémur, hasta vibrar imperceptiblemente para captar el susurro de una hoja cayendo en un bosque con el estribo. Esa es la amplitud operativa del sistema óseo. Es absolutamente abrumador cuando se analiza en su totalidad. Un sistema que va de la demolición química interna a la tensegridad biomecánica y la amplificación acústica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que la arquitectura interna del cuerpo es, quizás, el logro evolutivo más pulido de la supervivencia humana. Definitivamente. Al finalizar este recorrido analítico profundo, queda clarísimo que es necesario desterrar la noción de un esqueleto inerte. Hemos visto cómo una intrincada estructura de calcio logra el milagro de ser más fuerte que el hormigón, pero a la vez lo suficientemente ligera para permitir la locomoción constante. Exacto. Se ha revelado como un complejo sistema de palancas que multiplica la fuerza muscular, permitiendo la manipulación súper precisa del entorno. Y un banco financiero. Sí, se ha descubierto su rol como un banco mineral despiadadamente eficiente que se destruye y se reconstruye a nivel celular cada segundo, literal, para mantener el equilibrio químico de la sangre. Y por supuesto, se ha expuesto su papel como la fábrica primordial que origina los componentes celulares mismos que definen nuestra vida, la sangre. Es una maravilla. Todo esto orquestado en completo silencio, sin exigir atención consciente, garantizando la continuidad de cada latido, cada movimiento y cada pensamiento. Es una máquina perfecta. Estoy de acuerdo. Pero hay un corolario bastante perturbador en todo este sistema de adaptación continua. El dinamismo extremo que hemos analizado hoy encierra un peligro oculto en la era contemporánea. A ver, ¿a qué te refieres? Se rige por un principio fisiológico ineludible. La arquitectura ósea se remodela en respuesta directa a la demanda mecánica. Como vimos, la actividad de los osteoblastos, los que construyen el hueso, se estimula mediante la tensión física, los impactos y el uso de esas grandes palancas contra alguna resistencia. O sea, si lo usas, se fortalece. Exacto. Durante cientos de miles de años, la especie humana sometió a esta estructura a demandas implacables, cazando, recolectando, corriendo y moviéndose constantemente. La armadura se mantenía densa y gruesa por pura necesidad de supervivencia.
Pero nuestro entorno actual no tiene nada que ver con eso. Es diametralmente opuesto. Hoy vivimos frente a un estilo de vida predominantemente hipersedentario. Estamos anclados en sillas de oficina, frente a pantallas luminosas, y la fuerza de la gravedad rara vez se desafía con verdadero vigor. Claro, el mayor esfuerzo físico de muchos es teclear o caminar al auto. Y sabiendo que los osteoclastos, los que destruyen el hueso, nunca descansan en su labor de disolución para reponer el calcio en la sangre, esto plantea una pregunta importante. Y la verdad, una reflexión profunda e inquietante. Te escucho. A falta del estímulo mecánico necesario para obligar a los constructores a reconstruir el muro a la misma velocidad que se destruye, es posible que, de manera completamente silenciosa e invisible, la humanidad moderna esté disolviendo lentamente su propia infraestructura interna. ¡Wow! ¡Qué imagen tan fuerte! Si no se exige a este tejido vivo que mantenga su fuerza ancestral, la majestuosa arquitectura que hoy exploramos podría estar reescribiéndose sin pausa hacia una versión mucho más frágil y quebradiza. Y lo peor es que esto pasa sin que nadie en la superficie llegue siquiera a darse cuenta, hasta que tal vez sea demasiado tarde. Es un pensamiento digno de ser procesado por todos nosotros.